Bueno, efemérides del día, cumpleaños de un subte, ¿no? Exactamente, el 1 de diciembre, es decir, en el día de ayer, se hizo la inauguración oficial y el 2 la inauguración para el público. Así que hoy estamos recordando 112 años de la inauguración de la línea A de subterráneo. Que fue la primera de la Argentina. La primera de la Argentina, de Latinoamérica y del hemisferio sur y de habla hispana en el mundo. O sea, estamos hablando de 1913. 1913. Sí. Antes de la guerra mundial, ¿no? Bueno, después voy a buscar para la otra columna qué decía el diccionario Espasa-Calpe en 1919 respecto a la Argentina, si todos asumen el compromiso de no ponerse a llorar. No, yo no asumo el compromiso, pero no importa, porque bueno, me puede llegar a dar una esperanza de que algún día... ¿no? Si fuimos es porque podemos ser. Exacto, eso sí, estoy absolutamente convencido. Bueno, se decidió de la mano de la Compañía Compañía de Tranvías Anglo-Argentina, de ahí viene la A de la línea A. En general en el mundo las líneas son por número, no por letra. Pero cuando se inaugura, ¿ya estaba proyectado construcción de otras? ¿Se había empezado o todavía no había? No, inmediatamente que se inaugura la línea A, se licita la línea Lacroce, que después fue la B. Pero la B recién se inauguró en 1930. Y después en la década de 1930 se inauguran la C, la D y la E, que son tres líneas parecidas. Un día vamos a contar la historia del conde de Guadalhorce, que era el financista y empresario que creó la Chadopif. Estoy tirando cosas que alguno de los que peina cana recordará. Compañía Hispano-Argentina de Obras Públicas y Finanzas, que terminó siendo un pequeño bueno, no un pequeño, un gran desfalco, pero se inauguraron las líneas de subterráneo y después las vamos a contar. Pero la línea tiene algunas cuestiones que son extraordinarias. Primero, se hizo por medio de un pozo, no se hizo un túnel. Es decir, se cavó el pozo y después se techó. Así que ahí vamos a tener algunas fotos que Camila irá pasando, donde vamos a ver, acá vemos la salida del subterráneo a la altura de la calle Emilio Mitre en Caballito, porque hasta el año 27 el subte hacía, lo que se inauguró un día como hoy, hace 112 años, es entre Plaza de Mayo y Plaza de Miserere. ¿No? Después se inaugura el año siguiente hasta Primera Junta, que por aquel entonces se llamaba Caballito. Ahí estamos viendo, para quienes están enganchados por YouTube, las líneas de tranvía de Buenos Aires, la ciudad en el mundo con mayor cantidad de tranvías en la historia. ¡Qué increíble! 1000 kilómetros de vías de tranvía. Fíjense que en el centro todas las calles tenían tranvías, y circulaban unos 3.500 tranvías de distintas empresas. O sea, para el que está viendo en YouTube, son todos esos trazos celestes. Eso es todo tranvía. Todos los tranvías, líneas de tranvías que había. En el centro era bastante, digamos, era habitual los cruces, los choques. Se inventó el miriñaque, que era lo que tenía adelante como una vueltita de metal para que cuando alguien se cruzaba lo levantaba y evitaba que lo absorbiera, digamos, el tranvía. Detalles de Buenos Aires. Bueno, el primer día 175.000 personas usaron la línea A. La locura. Más o menos lo que usamos ahora. Sí, está en promedio con lo de ahora, mirá. No olvidemos que Buenos Aires ya era para ese entonces la ciudad latina más grande del mundo. Tenía más habitantes que París. Parece mentira en aquellos tiempos. ¿Qué quedó esto? Bueno, yo creo que tenemos que hacer un poquito mejor las cosas. Yo en eso sí soy optimista. Como la mayoría de los inmigrantes que llegaban no sabían leer ni escribir, en todas las estaciones se pusieron unos frisos de colores. Entonces, la estación Plaza de Mayo era azul, Perú era un colorcito naranjita, Piedras Verdes, Lima gris, y todas las estaciones diferentes. Entonces, el que no sabía leer, bájese en la verde. Qué espectacular. Es decir, había una vocación por recibir. Por eso los inmigrantes son tan agradecidos y han sido tan agradecidos con la Argentina, porque esos detalles eran solo aquí. Sé que uno dice la compañía era anglo-argentina. Eso significaría que compraron todo el material. Bueno, no eran sonsos los británicos, que eran los dueños de la empresa. Entonces hicieron una licitación
una empresa inglesa manda unos coches Preston del 1 al 4, quedan 3 de esos conservados por la Asociación Amigos del Tranvía que salen a circular en estos días. Vayan al taller Polvorín. Ajá. El taller Polvorín está en José Bonifacio y Emilio Mitre. De ahí salen todos los sábados, domingos y feriados el tranvía histórico de Buenos Aires a dar la vueltita. Una asociación, le mandamos un gran saludo a su presidente Aquilino González Podestá, que con sus 92 años sale todos los fines de semana a dar la vueltita en el tranvía. ¿Y por dónde va el tranvía? El tranvía hace Emilio Mitre hasta Rivadavia, Rivadavia hasta Ortiguera, Ortiguera hasta Directorio, Directorio vuelve a entrar por Emilio Mitre y se toma a cada rato y sacan todos los distintos vehículos que tienen, ajá, desde los más antiguos hasta los más modernos, pero cuando hicieron la licitación, ganó la licitación para los 125 coches una empresa belga, la Brugois. Por eso, a esos coches se los ha bautizado la Brujita. Por esa, digamos, los operarios criollos acá, la Brujita, la Brujita, ya claro. está, más fácil. Ahí quedó, ahí está. Esos coches son paralelepípedos oscilantes. ¿Cómo? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? Esos coches tenían baja amortiguación, era mala la amortiguación. Entonces, para que el coche rígido no golpeara a los pasajeros, tiene una oscilación de 10 centímetros en la parte superior. Y se mueve, por eso a veces se caían las ventanas. Las ventanas, para bajarlas, uno las levantaba y se caían como en un huequito. En un hueco. Sí. Son coches de madera, una maravilla. Ahí los tenemos emperifoliados para algún tránsito de algún presidente y demás. Y lo que es interesante es que se lo usó muchas veces en términos oficiales para trasladar presidentes de la República del Congreso. Cuando iban a dar su discurso, el presidente Alvear, por ejemplo, salía de la Casa Rosada, se tomaba el subte, se bajaba en Congreso, entraba, daba el discurso y se volvía. Pero iba con gente el subte o lo cerraban para él. Como uno más. Como una persona normal. Y a la vuelta se volvía caminando y se iba a tomar un cafecito al Tortoni. ¡Qué increíble! 1925. Sí. Ahí tenemos al vicepresidente Victorino de la Plaza, porque para ese tiempo ya estaba muy enfermo Roque Sáenz Peña, no pudo asistir a la inauguración, asistió Victorino de la Plaza. La facha de la ropa, ¿no? La ropa, sí. Una elegancia. Es decir, fue un acto oficial porque fue el 1 de diciembre, el 2 de diciembre se abrió el servicio público. No había molinetes, se compraba boleto. Ajá. Entonces iban un guarda picando los boletos en el subte. Y tenía medidas de seguridad increíbles. Tenían freno de aire comprimido. Es decir, cuando el motorman frenaba el tren frenaba en seco porque por aire comprimido iba el aire, llenaba todos los frenos y frenaba. Los trenes, los trenes que van a Mar del Plata tienen tienen aire por vacío. Es decir, que se va vaciando la cañería, con lo cual un tren tarda mucho más en frenar que un tranvía. Esto en 1913. Claro. Y además tenía paratren, es decir, una medida de seguridad que evitaba los choques. Nunca hubo choque de subte en la línea. ¿Qué era? En todas las señales, cuando se ponía rojo, bajaba un bracito que entonces impedía que el tren pasara. Un bracito una arriba, barrera. chiquitito. No, era un bracito chiquitito al alto, y todos los trenes llevaban una antenita. Claro. Si salía la antenita, el tren se iba para adelante, le pegaba al paratren, se bajaba la antenita, se frenaba automáticamente el tren. 1913. Qué increíble. Bueno, son una maravilla, por suerte. Hay varios lugares que están preservados, hay 4 trenes de los viejos Brujita. Fueron los trenes en servicio más antiguos del mundo, porque duraron 100 años en servicio. Ajá. ¿No? Y una curiosidad que lamentablemente es una pérdida para Buenos Aires. Cuando uno tomaba la línea A, en las estaciones se olía a maderita. Claro, porque los frenos eran las zapatas de madera. Entonces, cuando frenaba, el roce con la rueda la calentaba y salía un aroma único en el mundo, que era la línea A de subterráneo. ¿Y ese olor hasta cuándo duró? Hasta el 2013, cuando cumplieron 100 años. Y si no, hay que estar atentos, hay que poner
en la página del gobierno de la ciudad, porque suelen correr en algunas noches servicios especiales con los viejos trenes y recuperamos el olorcito a madera. Ahora hay olor a cloaca, porque fuera broma, uno que lo usa todos los días, acá en el subte D, por ejemplo, la línea A, no se puede ni estar. En la línea A, como se cavó y se sacó todo, sí, no quedaron caños por arriba, no hay ningún tipo de olor. Claro, en otras sí. Es, en las más nuevas sí. Sí, bueno, acá hay un problema que no hay que solucionar, bueno, pero... El de nuestra línea, usted dice. Sí, Pueyrredón... es fuerte, Le van a cambiar el nombre, Aromas del Cairo. ¡Ay, por Dios! Es terrible. Bueno, sí, no es tremendo. La cuestión es que esta línea es una verdadera maravilla. En 1915... ya hicieron la estación Plaza Miserere abajo del tren. Vos venías desde Moreno en tren eléctrico. Bajabas a la estación Plaza Miserere y en el mismo andén te cruzabas al subte y seguías. Claro, hoy la gente tiene que bajar en 11, cruzar la calle, bajar... Es decir, ahí hay cositas muy sencillas para hacer que rápidamente nos harían volver a 1920. Que estábamos mejor que ahora. Estábamos mejor que ahora. Lo que pasa es que la Argentina en esos tiempos éramos, jugábamos en primera división, ¿no? Y de hecho hay desde la época en que los tranvías a caballo salían de la agencia central para terminar su recorrido en la Plaza 11, solo han pasado 43 años. Esto es Caras y Caretas en 1923. Solo han pasado 43 años y, sin embargo, tan grande ha sido el desarrollo de esta metrópoli, insignificante tiempo para un pueblo, que a saltos de gigante hemos pasado de 24 coches que corrían a caballo por la ciudad a un grandioso subterráneo que se inaugura, en el que vuelan los trenes, porque solamente en 16 minutos desde Plaza de Mayo se llega a Plaza Miserere.